Asignación para la próxima semana. Todavía no la he enviado, esperando que no sé si era para el final o si, pero si es ahora, la envío ahora. Sí, la puede enviar. Ok, amén. Ok, yo le voy a darle lectura mientras la van recibiendo. La asignación se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11 al 12. No la tienen que apuntar porque la van a recibir ya escrita. Dice, en tu opinión, o sea, ahí va a expresar lo que usted piensa o lo que usted cree acerca de esos dos versículos. O sea, usted va a opinar qué usted piensa, a qué se refiere cuando el profeta Eliseo dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Yo quiero que usted me explique si se estaba refiriendo a un carro del pueblo de Israel y gente que iban a caballo o se estaba refiriendo a otra cosa. Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. Quiero ver cuál es su opinión y la vamos a discutir pues el próximo lunes. Así que cuando la tengan, me la hacen llegar. No esperen como la próxima, como la semana anterior, que pensaron que era para discutir en la clase y la enviaron a última hora, pero no. Esta vez, según la vayan teniendo, la pueden ir haciendo llegar y así yo la voy hojeando con tiempo y la discutiremos el lunes. Y ya pronto se acerca el examen, pero no se preocupen que yo no se lo voy a dar el mismo día que se lo va a dar el pastor Ariel. Yo voy a tratar de que sea un lunes después o un lunes antes, no sé cómo sea, pero yo imagino que un lunes después, porque ya el material para el examen ya casi está por culminar, pero a mí no me gusta darle demasiado de trabajo, que si otro maestro le da un examen, darle un examen encima. A pesar de cuando yo estaba en el instituto me zumbaban 3, pero no soy de esas personas. Ok. Nos quedamos la semana pasada en la revelación e inspiración. Ok. ¿A qué se refiere la revelación e inspiración? Pues la palabra inspiración significa soplo hacia afuera. Ya, soplo hacia afuera. Eso es lo que significa inspiración. O sea, cuando la palabra fue inspirada, fue un soplo hacia afuera. La Biblia es un producto divino. Los hombres que la escribieron simplemente fueron los vehículos que Dios utilizó para que su palabra fuera escrita. O sea, Dios utilizó a aquellos hombres para que escribieran su palabra. Muy diferente a cuando Dios les da los 10 mandamientos, que la palabra dice que Dios la escribió en 2 piedras. Pero lo que es en general la palabra de Dios, lo que hoy conocemos como la Biblia, pues Dios seleccionó aproximadamente a unos 40 hombres para que la escribieran. Y Él los inspiró, le dio ese soplo hacia afuera para que ellos escribieran lo que Dios le estaba mandando escribir. Nuestra inspirada Biblia es en verdad la revelación escrita. ¿Sabe? Muchos dicen, no, es que eso lo escribieron hombres. Y es cierto, lo escribieron hombres. Pero simplemente la diferencia que hace entre un escritor de una novela a los escritores de la Biblia es que el escritor de novela simplemente se inspira en sus pensamientos,
Muchos de ellos se van y se encierran para poder pensar qué es lo que van a escribir. Pero la palabra de Dios nunca fue privada, fue para revelación. Y Dios pues seleccionó a los hombres y los inspiró para que escribieran. Por eso es que la misma palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios, porque fue Dios quien motivó a esos hombres. O sea, ellos no se sentaron a escribir porque les dio el deseo de escribir. No, ellos escribieron porque Dios los motivó a escribir. Dice que la palabra escrita es igualito a las palabras habladas de Jesús, porque muchas de las palabras que Jesús expresó, los escritores de los 4 evangelios escribieron muchas de esas palabras. No lo escribieron todo, porque la misma Biblia dice que si hubiesen escrito todo, no habrían libros en el mundo para escribir todo lo que sucedió. Pero solamente está escrito lo que Dios quería que se escribiera para beneficio de cada uno de nosotros, para que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios. Próximo punto, la palabra revelada y su autoridad. Vimos la revelación e inspiración, ahora vamos a ver la palabra revelada y su autoridad. Ok, la expresión así dice Jehová aparece 359 veces en la Biblia. Cuando digo la Biblia me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, porque ahí es donde aparecen las 359 veces que dice así dice Jehová. Y eso apúntelo porque eso viene en el examen. ¿Cuántas veces aparece la palabra así dice Jehová? Quizás por ahí vean que digan, no, pero si aparecen 3.808 veces la palabra, pero no es la palabra así dice Jehová. O sea, aparecen 3.808 veces las palabras así dice Jehová, así dice el Señor, Jehová dijo, y cositas así parecidas que son similares aparecen 3.808 veces, pero la palabra así dice Jehová solamente aparece 359, y la que viene en el examen no son las 3.808, sino las 359. Dice usted que 359 en el Antiguo Testamento, profe. Sí, es así. Pero si yo le digo cuántas veces aparece en la Biblia la palabra así dice Jehová, usted va a poner 359. ¿Sabe que sí? O se lo puedo poner cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento. Así que puede ser cualquiera de las dos. Dice, Dios ha hablado en su palabra revelada y el hombre tiene que responderle. O sea, Dios escribió la palabra con un propósito. Que el hombre cuando lee la palabra tiene que responderle a Dios. Simplemente que el hombre tiene 2 formas para responderle a Dios. Uno es negativamente, o sea, rechazar la palabra, y la segunda es positivamente obedecer la palabra. Pero sin embargo, enfrentarse a la Biblia es verse obligado a tener que decidir a favor o en contra de ella. Cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra, tenemos que tomar la decisión de aceptarla o rechazarla. Es de este modo porque la historia
de la experiencia humana ha demostrado que la Biblia tiene el veredicto final, o sea, el veredicto definitivo o relático. O sea, número uno, la palabra nos va a llevar a la fe. Cuando nos lleva a la fe, se está refiriendo a la doctrina que nos presenta la palabra. O nos lleva, el segundo paso es a la práctica. Es la conducta moral o la ética con que nosotros nos conducimos cuando nos enfrentamos a la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra o la leemos simplemente por leerla y no respondemos a ella, pues entonces no nos estamos conduciendo en fe, porque la fe nosotros la expresamos una vez aceptamos a Jesucristo, porque el propósito de la palabra es acercarnos a Dios. Para eso fue escrita la palabra, para eso es la Biblia, para que nosotros tengamos las herramientas de poder acercarnos a Dios. Porque hay muchos libros que los relacionan con la Biblia, pero cuando vemos el contenido de esos libros, lo que hacen es alejarnos de Dios, o sea, tratar de mostrarnos otro camino para llevarnos a Dios. Pero la palabra nos dice que solamente hay un camino y ese camino es Jesucristo. La semana pasada yo estaba con un cliente mío y ella me dice, yo visito todas las religiones porque al fin y al cabo toditas me llevan a Dios. Y yo le dije, no, está muy equivocada, porque no todas las religiones la llevan a Dios. Y ella me miró bien asombrada y me dice, ¿cómo así? Y yo digo, pues bien facilito. Hay religiones que en vez de acercarnos a Dios, nos van a alejar de Dios. Y le di dos ejemplos. Espero que estos dos ejemplos que voy a mencionar hoy no me comprometan mucho. Pero lo voy a decir. Le dije, por ejemplo, los testigos de Jehová. Y le dije, vamos a buscarlo en un verso de la palabra de los testigos de Jehová. Y le cité la palabra. Dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es lo que dice nuestra palabra. Pero sin embargo, cuando nos vamos a la Biblia de los testigos de Jehová, dicen el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era un Dios. O sea, ponen a Jesucristo como un Dios pequeñito. Entonces, si están poniendo a Jesucristo como un Dios, aunque lo pongan más pequeñito, pues entonces están creyendo en que hay más de un Dios. Cuando la Biblia nos dice que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Y le dije, otro ejemplo que le voy a dar, ahí me comprometí un poquito con ella. Le dije, son los mormones. Y ella me dice, ¡ay! Yo que visito los mormones, yo no sabía nada. Pero me dice, pero gracias a Dios que no me he bautizado con ellos. Entonces, yo digo, los mormones quieren hacernos ver que la historia bíblica no sucedió en Israel, sino en América. Cuando Joseph Smith encontró aquellas tablas
Y dice que junto con aquellas tablas, aquellos escritos, encontró unos lentes, lo que él llamó el Turim y Urim. Y dice que a través de aquellos lentes, él pudo interpretar aquella escritura que estaba, pero la interpretó. Dice que se encerró en un cuarto y ahí comenzó a escribir. Lo que yo le mencioné ahorita, la escritura no es de revelación privada. Y comenzó a escribir y de ahí sacó el libro El Mormón, lo que se conoce como la Biblia de los Mormones. Y en ese libro, al principio, ellos decían que el hombre podía tener más de una mujer. Simplemente que cuando se enfrentaron a la ley permite que el hombre se case con una sola mujer. Tuvieron problemas, entonces tuvieron que echarles a un lado y ponerlo que el hombre se casaba con una mujer. Pero a pesar de eso, a escondidas, pues tenían otras mujeres. Y tiraron esos anuncios tan hermosos donde habla sobre la unidad de la familia. Pero simplemente eso es un teatro de ellos para expresarse bonitos. Y esa religión dice que nosotros somos dioses progresivamente. O sea, ¿a qué me refiero con que somos dioses progresivamente? Que nosotros vamos a ir escalando de escalones hasta que en un futuro vamos a llegar a ser dioses. Entonces, si ellos nos enseñan que nosotros vamos a ser dioses, pues entonces nos está alejando de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Por eso Satanás fue arrojado del cielo, porque quiso sentarse en el trono de Dios, quiso ser igual a Dios, y eso a Dios no le gustó. Entonces, si nosotros vamos a ser dioses, pues Dios nos va a lanzar, o sea, no nos va a llevar a Dios. Y cuando yo le dije eso, pues entonces inmediatamente me cambió la conversación. Pero vemos que no todas las religiones nos llevan a Dios. Y asimismo, no todos los libros que dicen ser Biblia es palabra de Dios. Porque hay muchos que los hombres los han modificado a su manera para ellos poder hacer una doctrina conforme a su concupiscencia, conforme a lo que ellos desean. Por eso tenemos que verdaderamente centrarnos en la Biblia. Y cuando nosotros tengamos duda de un pasaje, entonces oremos a Dios para que Dios nos dé revelación de ese pasaje. Y no corramos inmediatamente a buscar la opinión de otro que nos vaya a confundir, sino que dice que la Biblia es la misma y es la única intérprete de la Biblia. O sea, ¿cómo yo puedo comprender un pasaje bíblico cuando busco otro relacionado al mismo tema? Ok. La Biblia es un libro con doble propósito. O sea, la Biblia tiene dos propósitos. Y el uno que yo le dije era llevarnos a la fe, llevarnos a la doctrina del Señor. Y el segundo era a la práctica, a que nosotros podamos caminar conforme a los estatutos de Dios. Voy a leer en Mateo capítulo 22, versos 37 al 39. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Y cuál es el segundo? Dice, amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces decimos caminar con Dios, pero no pasamos al hermano. Miramos al hermano por encimita. Y muchas veces hasta estamos enojados con el hermano. Y decimos que vamos para el cielo. Cuando la palabra nos enseña a nosotros que así como nosotros tenemos una relación íntima con Dios, así mismo tenemos que tener una relación con nuestros hermanos. Y les voy a dar lectura a un verso más para que podamos entender cuál es el propósito de la palabra del Señor. Porque no solamente es llevarnos a la comunión con Dios, sino que también nos quiere enseñar a cómo nosotros tenemos que conducirnos y cómo debemos de vivir con los demás. Y aquí es donde muchos fallamos muchas veces. Esta se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso 3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad. Dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y ahí es donde todos fallamos a veces, porque no miramos a los demás como superiores a nosotros, los miramos como menos que nosotros. Y cuando nosotros los miramos como menos de nosotros, entonces podemos atropellar a los demás y estamos bien. Cuando la palabra nos enseña que dice que debemos vivir en armonía, en comunión los unos con los otros. Y ese es el propósito de la palabra, o sea, llevarnos a Dios y enseñarnos a cómo debemos conducirnos con nuestros semejantes. Y hay un sinnúmero de versículos, pero yo con estos dos me conformo, porque encontré alrededor de unos 50 versículos que hablaban de nuestra conducta con nuestro prójimo. Vamos a entrar en lo que es la interpretación de la palabra. Y dentro de la interpretación de la palabra vamos a tocar el punto, lo que es la interpretación de la palabra de Dios revelada. No se preocupen que este material lo van a recibir pronto. Número 1, el idioma. Dice, el propósito de la interpretación bíblica es dejar claro el sentido y mensaje de la revelación de Dios. ¿Cómo interpretar la Biblia? Dice, debemos comenzar por conocerlo. Según Robert Morgan, llamó a este principio, lo llamó principio contextual. O sea, el principio contextual. Dice, la Biblia debe considerarse dentro de su propio contexto de idioma, tiempo, lugar y situación. O sea, cuando nosotros vamos a interpretar la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener en consideración esos 4 puntitos. Voy a volverlo a repetir. Número 1, tiempo. ¿En qué tiempo se escribió la Biblia? Número 2, ¿en qué lugar se escribió la Biblia? Brinqué uno, brinqué primero. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Número 2 fue el tiempo en que se escribió. El tercero es el lugar donde se escribió, porque no toda la Biblia fue escrita en un mismo lugar, ni toda la Biblia fue escrita en un mismo idioma.
Y número 4 y último es la situación. Cuando decimos la situación es el motivo por el cual se escribió esta palabra. Y eso lo vamos a tocar más adelante un poquito más profundo. Ahora estamos por encimita porque estamos tocando lo que son los tópicos. Pero luego cuando entremos a lo que son las 4 escuelas de interpretación, vamos a comprender esto un poquito mejor. Ok. Dice, cada parte de ella debe analizarse a la luz de las demás partes. O sea, una parte de la Biblia no es aislada de las demás partes. La Biblia tiene, aunque se escribieron en diferentes tiempos, en diferentes épocas, por diferentes autores y en diferentes lugares, la Biblia se entrelaza entre sí. Y Jesús mismo lo dijo. Cuando le dijo a los escribas y a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras, porque ustedes saben que en ella está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabes? Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, pero ellos no lo pudieron comprender. Ellos esperaban al Mesías, pero el Mesías llega y camina con ellos y ellos ni cuenta se dieron. Pero el lector debe tomar en cuenta la diferencia, o sea, tenemos que tomar en cuenta la diferencia de lo que es una prosa y un verso. No podemos mezclar lo que es la prosa con el verso, porque son dos cosas muy diferentes. También tenemos que analizar y separar lo que es la profecía de lo que es Apocalipsis. Y muchas veces queremos mezclar la profecía con Apocalipsis. Y son dos cosas muy diferentes. Y tampoco podemos mezclar lo que son las parábolas con los hechos. Vemos que Jesús habló un montón de parábolas. Y si le dieran este significado a lo que es parábola, vamos a comprender que no es lo mismo que un hecho. Porque una parábola era una verdad para mostrar algo espiritual. Sin embargo, un hecho era algo que estaba aconteciendo o algo que había acontecido. Y muchas veces cuando nosotros tratamos de interpretar la Biblia, nos confundimos porque mezclamos esas cosas entre sí. Perdón, hecho es que, ¿qué significa hecho? Hecho es un acontecimiento ocurrido o que está ocurriendo en el momento. Eso es un hecho. Por ejemplo, imagínese que usted está en la cocina y está cocinando. En el momento que usted está cocinando, eso es un hecho porque usted está cocinando. Si usted lo piensa y dice, yo voy a cocinar, no es un hecho porque usted simplemente lo está pensando. Se convierte en hecho en el momento en que usted va a la cocina y agarra la joya y se pone a cocinar. Eso es un hecho. Esa es una forma sencilla de explicarlo. Ok, ese era el idioma. El tiempo. Dice el tiempo, la historia o lo que llamamos trasfondo bíblico. El trasfondo bíblico es lo que nosotros vemos del pasado, lo que ocurrió para entonces nosotros buscar una revelación a eso que ocurrió. Ese es el trasfondo bíblico. Dice, debe comprenderse para interpretar correctamente la Biblia. Si nosotros no comprendemos el trasfondo, no vamos a interpretar la Biblia correctamente. Cuando Jesús lleva a los discípulos al monte
Y dice la Biblia que Jesús se transfiguró. Y en ese momento, cuando Jesús se transfigura, dice que aparece Elías y Moisés. Cuando los discípulos ven eso, Juan, Jacobo y Pedro, cuando ven eso, se maravillan y ellos querían quedarse ahí y le dicen a Jesús: Señor, quiere que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otras para Elías. Los discípulos querían quedarse ahí, pero sin embargo, el propósito de Jesús no era que los discípulos se quedaran ahí y hicieran esas 3 enramadas y se quedaran ahí adorando a Jesús, a Moisés y a Elías, sino que era una experiencia para ellos, para que les aumentara la fe y ellos pudieran seguir hacia adelante. O sea, ese es el trasfondo bíblico en ese momento. Cuando nosotros lo analizamos, podemos comprender entonces verdaderamente a qué que se refiere la Biblia. Porque en ese momento, ¿qué era lo que estaba presente? Estaba presente la ley, representativa por Moisés. Estaba presente la profecía, representada por Elías. Pero no solamente estaba la ley y la profecía, sino que había algo más, algo que a nosotros nos beneficia, y es la gracia. Y esa gracia estaba representada por Jesús. Dice, entre los pueblos antiguos, los hebreos eran los que tenían el más agudo sentido de la historia. Y lo eran porque Dios se les reveló a sus actos y palabras por medio de la historia. No debe conocerse únicamente la historia de sus actos salvadores, sino que también el ambiente en que dichos actos salvadores ocurrieron. Puesto que los acontecimientos de la Biblia ocurrieron en un periodo de varios millares de años, se debe observar cuidadosamente los movimientos y cambios para el intérprete, no manipularse las conductas de la gente o el contenido de las enseñanzas bíblicas. Por tal razón, es esencial que tomemos las enseñanzas de la Biblia que tienen aplicación a nuestras vidas. O sea, yo dije que el trasfondo bíblico tiene millares de años. No confundamos esto con la existencia del hombre. Y yo sé que Ariel lo explicó. Porque en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios crea algo, Dios lo crea bueno, lo crea hermoso, lo crea con un propósito. Pero luego, en el verso 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si la tierra estaba desordenada y estaba vacía, ocurrió algo durante el verso 1 y el verso 2. No voy a entrar en detalle porque eso yo estoy seguro que Ariel lo tocó y hay diversidad de opiniones. Pero lo que quiero llevar a cabo es que si la existencia del hombre tiene aproximadamente 6,000 años y decimos que el escenario de lo que es la escritura tiene millares de años, fue que pasó un periodo de tiempo entre lo que es el verso 1 y el verso 2. Lo voy a dejar ahí, pero no voy a entrar en detalle porque eso no es parte que me compete en esta clase. Al menos que no lo toquemos cuando entremos a la explicación de libro por libro
y entonces cuando entremos a Génesis quizás ahí lo toquemos. Quizás, no le garantizo. O sea, tenemos que comprender qué era lo que estaba ocurriendo durante ese tiempo cuando se escribió la palabra, para que nosotros podamos comprender. Por ejemplo, los voy a llevar al cuando el apóstol Pablo le dice que bueno es a la mujer no cortarse el pelo. Hay diversidades de doctrina con ese versículo, pero verdaderamente cuando se han hecho esas doctrinas, se ha examinado el tiempo cuando Pablo dijo eso y el motivo por el cual Pablo le dijo a las mujeres que no se cortaran el cabello. Tampoco lo voy a tocar porque eso quizás sí lo toquemos, pero más adelante, si es que de aquí a que termine el periodo de esta clase, pues, da el tiempo. Si no lo brinco, pero si no lo toco. Pero lo que quiero llevarle a reflexionar es si verdaderamente cuando nosotros leemos la palabra, nosotros verdaderamente estamos buscando el trasfondo bíblico o solamente decimos, no, eso es para mí y ya está, se acabó. Otro punto que tenemos que tocar es el lugar. Dice, el lugar es el factor que tiene que ver con el trasfondo geográfico. Es la posición climática y geográfica. Dice, influye en la cultura de un pueblo. Es importante conocer esto para conocer el comportamiento y el escenario de los personajes bíblicos. O sea, cuando nosotros tomamos en consideración el lugar, entonces nosotros nos vamos a preguntar y decimos, ¿por qué en aquellos lugares la gente se vestían de esa forma? Porque nosotros no nos vestimos igual a cómo se visten en esa parte del mundo. ¿Sabe? Tenemos que tomar en consideración el clima. Tenemos que tomar en consideración el trasfondo geográfico. Muchas veces queremos aplicar cosas que están en la palabra, que sí están, a nuestras vidas cuando no son para nuestras vidas. Por ejemplo, en cierta ocasión alguien viene y dice, Señor, yo quiero que tú me hables. Y fue, cogió y abrió la Biblia y puso el dedo y leyó. Y decía, Judas se ahorcó. Cerró la Biblia y volvió y la abrió y puso el dedo y decía, ves tú y haz lo mismo. A ver, esa no es la forma de cómo nosotros le vamos a decir, Señor, háblanos. Sino cuando nosotros entramos a esa intimidad con Dios y verdaderamente nosotros estamos pasando por una necesidad. Y entonces abrimos la Biblia para que el Señor nos hable a través de ella. Por ejemplo, podemos estar pasando por un momento de enfermedad y nos encontramos afligidos. Y abrimos la palabra y nos cae en el salmo que dice que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Jehová, estarás a mi lado. Eso es una palabra de consuelo para que en ese momento en que estamos afligidos, nosotros nos alentemos, cojamos
ánimo y podamos seguir hacia adelante y podamos decir, aunque yo esté pasando por esta situación, diablo, yo voy a seguir hacia adelante porque el que está conmigo es mayor que tú. ¿Sabe? Eso nos da aliento, pero no es tratar de manipular la palabra a nuestro antojo. Dice, los acontecimientos de la Biblia tuvieron un centro al área geográfica que se extiende desde Egipto hacia el norte por Palestina, Babilonia, Asiria, hasta el Asia Menor y finalmente Roma. Tenemos que considerar la situación. O sea, ¿cuáles eran las verdaderas condiciones de la vida de los antiguos hebreos o de los más recientes judíos en el tiempo del Nuevo Testamento? Para comprender a estos pueblos antiguos en su vida cotidiana y ponernos en su lugar, es esencial que obtengamos cuidadosamente sus costumbres y modo de vivir. ¿Y cómo es posible esto? Pues esto es posible mediante la abundancia de datos sobre vestido, relaciones, costumbres bíblicas. Además, los diccionarios bíblicos y libros similares de consulta proveen ilustraciones gráficas mediante cuadros y la palabra escrita. O sea, podemos informarnos cómo era el modo de vida de aquellos antiguos para que entonces nosotros podamos comprender por qué la palabra del Señor dice una cosa y cómo nosotros vamos a aplicar eso que dice la palabra a nuestras vidas. Y les voy a dar ya mismo un ejemplo sencillito. Y no se lo voy a dar de tan antiguo, se lo voy a dar del Nuevo Testamento. Dice, además, los eruditos obtienen muchos de sus datos de trabajo de los arqueólogos que están excavando los restos de las civilizaciones de tiempos bíblicos. Así que hay mucha información para nosotros saber cómo era la forma de vivir de aquella gente, para que entonces nosotros podamos comprender el escenario bíblico que la palabra nos relata en el Antiguo Testamento y lo que nos relata en el Nuevo Testamento. Y el ejemplo que le voy a decir, nosotros lo usamos mucho, bastante. Y es ese verso que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad que lo usamos mucho? Ahora, cuando nos vamos al trasfondo bíblico, cuando nos vamos a la época y nos vamos al momento cuando se dijo eso, ¿a quién fue que se le dijo? ¿Y por qué se le dijo? Yo quisiera que el hermano Josué me explicara ese verso. Pastor Josué, ¿puede explicarme ese verso? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Plenamente. Claro que sí. Yo creo en eso. ¿Quiere que dé una explicación de eso? Sí, quiero que me explique cómo eso que fue dicho a una persona en particular, entonces nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas, porque no fue dicho a nosotros, fue dicho a alguien en especial. Pero cómo nosotros aplicamos ese trasfondo, cómo nosotros aplicamos esa palabra a nuestras vidas.
Si Él vive en nosotros, prácticamente no la estamos aplicando. Si Él vive en nosotros. Y entonces, como es promesa de Dios, se ha de ver el cumplimiento de Dios conforme a como nosotros actuemos. Así como lo interpreto yo. ¿Quieres darle una parte tú? Yo pienso que si nosotros vivimos la palabra de Dios conforme a como está escrita, ¿verdad? Nosotros instruimos a nuestros hijos y nosotros somos ejemplos, ¿verdad? De testimonio para las demás personas y el Espíritu Santo se encargará Ay, me pone nerviosa, hermano. A mí también me pone nervioso. Va por el punto, síguelo. Ok. Pues al ser nosotros, ¿verdad? Seguir la palabra, nosotros instruimos a los niños en el camino, aun cuando fueren viejos no se apartarán de él, eso es otra promesa. Y por testimonio de nosotros y por amor a nosotros, el Espíritu Santo trabajará con nuestra familia. Amén. La El hermana hermano dijo, David, yo creo. ajá, Tiene la la hermana mano dijo algo que es verdaderamente lo que se necesita para nosotros poder aplicar esa palabra a nuestras vidas. O sea, ella dijo que hay que instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. O sea, cuando nosotros como padres tomamos la responsabilidad de inducir a nuestros hijos en los caminos del Señor, entonces podemos decir: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. O sea, digo, creo en el Señor Jesús y seré salvo yo y mi casa. En cierta ocasión, Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Él estaba tan y tan seguro de lo que decía que se atrevió a decir: yo y mi casa. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que él había instruido a su casa a los caminos del Señor. Porque si buscamos el trasfondo bíblico, eso sucedió en una prisión, cuando el apóstol Pablo estaba preso, cuando lo habían azotado y lo habían metido en el calabozo de más adentro y le habían puesto las cadenas y el cepo. Y estaba Pablo y Silas. Y dice que a la medianoche ellos comenzaron a cantar. O sea, ellos en medio del dolor se olvidaron del dolor y comenzaron a cantar al Señor. No comenzaron a quejarse de decirle: Señor, pero si yo predico, ¿por qué estoy aquí metido en este calabozo? No, sino que comenzaron a cantar, a alabar al Señor. Y dice que hubo un terremoto. Las puertas de las prisiones se abrieron, las cadenas se cayeron y ellos quedaron sueltos. Y cuando el carcelero vio que eso había ocurrido, quiso quitarse la vida porque pensaba que los presos habían escapado. Y si los presos se habían escapado, sabía que eso era muerte segura. Y él prefirió hacerlo él mismo, porque él decía que, en mi opinión, yo creo que él, si se mataba él mismo, iba a ser más tolerable la muerte que lo mandara a matar el rey o los gobernadores de Filipos, por cuanto los presos se habían escapado. Pero cuando él iba a suicidarse, Pablo le dice: no lo hagas. Entonces el carcelero le dice a Pablo: entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿De qué iba a ser salvo el carcelero? Habían dos puntos. Número uno, que no lo castigaran por lo sucedido. Y número dos, de la salvación espiritual. Entonces, cuando él hace esa pregunta, entonces el apóstol Pablo aprovecha y le dice: ¿crees en el Señor Jesús? Y tú
y tu casa serán salvos. O sea, ahí el apóstol le hace una promesa a aquel carcelero, que si aceptaba a Jesús, iba a ser salvo él y su casa. Y no solamente le hizo la promesa, sino que se cumplió cuando aquel carcelero toma a Pablo y a Silas, los lleva a su casa, y allí su casa creyó y fueron salvos y fueron bautizados. Entonces, esa palabra que fue dicha a aquel carcelero, nosotros la aplicamos a nuestras vidas cuando nosotros verdaderamente hacemos lo que estaba explicando nuestra hermana Criarelis, que nosotros nos tomamos la responsabilidad de conducir los nuestros al Señor. Y quizás usted me pregunte y me diga, no, lo que pasa es que yo me convertí grande y ya mis hijos estaban mayores. Entonces, ¿cómo yo aplico esa palabra a mi vida? Pues facilito. Cuando usted, como padre o como madre, toma la responsabilidad de doblar sus rodillas todos los días y presentarle a sus hijos al Señor, y no solamente presentárselos al Señor, sino hablarle de la palabra del Señor, aunque no la quieran escuchar. Cuando usted se toma esa molestia, el Señor que está en los cielos, entonces Él va a honrarle lo que usted está haciendo. Entonces podemos aplicar la palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. O crees en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Espero que haya quedado claro. 7 minutos, José Luis. Ok. Punto número 5. Dice, ver la Biblia como un todo. El principio contextual de la interpretación bíblica significa que es absolutamente necesario considerar cada libro de la Biblia y hasta cada capítulo y pasaje a la luz de la Biblia entera. O sea, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. Un ejemplo exagerado. Si fuéramos al Salmo 14, en el Salmo 14, le voy a dar lectura, dice, no hay Dios. Entonces, si la Biblia dice que no hay Dios, entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar que Dios sí existe? Cuando nosotros consideramos toda la Biblia, cuando nosotros no sacamos el texto del contexto. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo le di lectura lo que es la segunda mitad del versículo 1 del Salmo 14. Vamos a leerlo completo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vemos por qué es necesario utilizar la Biblia para interpretar la Biblia, porque si la leemos a nuestro antojo y nuestro capricho, vamos a sacar cosas que no es lo que la Biblia nos quiere decir. Otra parte que muchas veces decimos la mitad y no decimos el texto completo es que dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué hombre es capaz de resistir al diablo y el diablo huya de él? No creo que haya un hombre capaz de resistir al diablo por sí solo y que el diablo huya. Pero si vamos al principio del verbo, dice algo, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Tenemos que utilizar la Biblia para interpretar la Biblia y no podemos sacar un texto del contexto.
porque vamos a decir, como dije la semana, que vamos a formar ¿qué? ¿Se recuerdan? No me diga que se los olvidó. Sacamos el texto del contexto para formar un pretexto. Apúntelo porque se lo voy a poner en el examen. Quiero que se lo aprendan, apúntelo. No saque el texto del contexto para formar un pretexto. Y se lo voy a poner en un llena blanco. No saque No saque el texto del contexto para formar un pretexto. Texto, De contexto. el contexto, Ajá. para sacar un pretexto. Ujú. Eso es un bono. Eso es un quitadito. Incluso, hermano, Ajá. lo que ha ocurrido mucho con muchas falsas doctrinas, muchas falsas iglesias que se han abierto con eso mismo, porque los mismos testigos dicen que usando el libro de Salomón, que los muertos nada saben, y entonces con eso se agarran para decir que no hay resurrección de los muertos y que muchas cosas dicen, pero en realidad cuando se saca un texto fuera de contexto, ahí se forman hasta falsas doctrinas. Amén. Y así mismo es. Por eso es que tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia. No la podemos aislar un versículo de otro versículo. ¿Qué tiempo me queda? No sé. 2 minutos para las 9. 2 minutos. En 2 minutos termino esto. Ok. Dice. Así dice al pie de la letra. Pero proclamar que la Biblia enseña el ateísmo sería irresponsable y falso. Tenemos que leer la afirmación. No hay Dios con su contexto, que es lo que estaba explicando completo. Entonces leemos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Considerar el resto de la Biblia. La Biblia comienza con Dios en Génesis 1:1 y termina con Dios en Apocalipsis 22:21. Y entre uno y el otro extremo, casi cada línea palpita con la enseñanza de que hay un Dios viviente. Y ahí lo dejo para no empezar el otro. Si alguna pregunta, pues este es el momento para hacerla antes que se me acabe el minutito que me queda. Si no hay pregunta, entonces da a entender que lo entendieron todo. ¿Están tímidos o están dormidos? O Están asustados. pusieron la camarita y se fueron a cocinar. Verdaderamente esta clase me impacta mucho, men. ¿Por qué? Porque yo le doy primero la gloria a Dios y le doy la gloria a Dios mucho por tu vida, José. Y lo comparto así abiertamente, mi amor. Si quieres dejar de grabarlo, vas a grabar las preguntas. Porque verdaderamente sí,